Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto estar de nuevo por este lado del canal. Hoy trayéndoles un nuevo video acerca de uno de los libros que terminé de leer hace poco y que, como pues los que me han estado acompañando en este viaje literario sabrán, pues estoy leyendo a Gabo de manera cronológica. Y pues la verdad es que ha sido una experiencia muy especial. Hoy creo que es uno de los videos posiblemente más importantes, debido a que llegamos a esa historia que es la más reconocida de Gabo, y que se trata nada más y nada menos que de 100 años de soledad. Entonces 100 años de soledad fue el libro que terminé hace poco y del que les voy a hablar hoy. Entonces, antes de entrar en materia, porque la verdad es que voy a intentar que este video no me quede muy denso ni muy largo, pues lo primero que quiero contarles es que a partir de este video voy a hacer las cositas un poquito diferentes. Y es que voy a seguir dándoles como detalles muy básicos acerca de la historia, de los personajes, sin entrar mucho en detalles, sin contarles cómo termina, o sea, sin spoilear básicamente, pues para los que no se lo hayan leído, pero esa va a ser la primera parte del video. Y va a haber una segunda parte aquí en este mismo video, donde sí voy a dar detalles y voy a dar spoilers, para hacer como una conversación, o bueno, como un comentario ya más completo del libro. Para las personas que no se lo hayan leído, yo les voy a dejar el aviso cuando vaya a hacer el cambio, para que si de pronto quieren leérselo y no quieren que yo les arruine de pronto la experiencia, entonces ustedes puedan detener el video, puedan leerse el libro, y después, si quieren ver qué más fue lo que yo hablé aquí, pues vuelven y terminan de ver el resto del video. Entonces esa es la dinámica que voy a empezar a usar en los videos. Y entonces esa es la primera cosa que quiero pues dejar de una vez clara. La segunda cosa, el segundo detalle, es que este libro es uno de esos libros de Gabo que yo ya me había leído con anterioridad. Pues creo que por obvias razones estamos hablando pues de la historia pues más famosa de él. Sin embargo, fue un libro que yo me leí hace muchísimo tiempo, yo creo que hace más de 10 años, cuando estaba en el colegio todavía. Entonces la verdad es que yo no me acuerdo, o bueno, no me acordaba casi de nada. Tenía algunos detalles que siento yo que son demasiado icónicos, que no se pueden olvidar tan fácil, pero en general yo no me acordaba del libro, de la historia, de cómo terminaba. Entonces esta lectura, que es una relectura, porque es la segunda vez que lo leí, para mí fue como si lo hubiera leído por primera vez. Entonces la verdad es que creo que lo disfruté como si nunca lo hubiera leído antes. Es un libro que me encantó, es una historia que está entre mis favoritas, o sea, de todos mis libros. 100 años de soledad es definitivamente uno de mis libros favoritos, y creo que esta lectura pues definitivamente ratificó esa idea y esa opinión. Entonces, bueno, entonces sí, ya ahorita ya sacando esos detalles pues del frente, como para que sepan un poquito el contexto de cómo vamos a manejar esto, ahora sí les voy a entrar a hablar de 100 años de soledad. Entonces 100 años de soledad es la cuarta historia publicada, bueno, el cuarto libro publicado por Gabo en 1967. Tiene casi 500 páginas, 490 y tantos. Entonces este sí ya es uno gordito. Yo venía diciendo en los otros videos de Gabo que pues los libros de él no son tan largos, 100, 200, no pasaban de 200 páginas, no pasaban de 250 páginas, pero este es el primero que ya es un poquito más denso en cuanto a cantidad de hojas, pero la verdad es que siento yo que es justo lo necesario para contar lo que él contó. O sea, la verdad es que siento que no hubiera podido hacerlo más corto, y si lo hubiera alargado, pues quién sabe cómo le hubiera salido. La verdad es que siento que está perfecto, y a pesar de que es gordito, y eso puede detener de pronto a muchas personas, la verdad es que siento yo que es una lectura tan disfrutable que o sea, el largo del libro pues la verdad es que no le quita.
no le quita para nada a lo que uno puede llegar a disfrutar la historia. Entonces, voy a tratar de ser muy objetiva, por supuesto, pero la verdad es que, como digo, el libro me encantó y pues voy a compartirles entonces un poquito para ver si a los que no se lo hayan leído, a ver si de pronto se antojan, si estaban como indecisos, pues de pronto lo que yo les cuente les hace cambiar la opinión. Entonces, 100 años de soledad es una historia que se basa en un pueblo en particular, que es Macondo. Y se podría decir que es la historia de Macondo en cierto punto. No es la primera vez que vemos a Macondo. Como bien saben, Macondo nos lo presentan en la primera novela de Gabo en la hojarasca. Sin embargo, aquí lo conocemos, conocemos los inicios de Macondo y conocemos más acerca de ese pueblo pues tan especial en la literatura. Pero no solamente este libro es acerca de Macondo. Este libro es especialmente acerca de una familia en especial, que es la familia Buendía y Guarán. Y esta familia, porque en esta familia en especial resulta y pasa que esta familia, de alguna otra forma se podría decir, son los fundadores de Macondo, especialmente pues la primera generación. ¿Y por qué hablo yo de generación? Creo que ese es un detalle a tener en cuenta, muy importante. Este libro nos narra la vida de la familia Buendía y Guarán, pues más o menos durante 6 generaciones, si mal no tengo las cuentas. Entonces son 6 generaciones de Buendías que transcurren en el tiempo más o menos de unos 100 años, uno podría decir. Y el libro nos cuenta la historia de esta familia. Entonces, ese es un punto muy importante a tener en cuenta. Hay otros personajes, por supuesto, pero todo gira en torno a los Buendía. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo? Como les dije, esta historia se basa en 6 generaciones aproximadamente. No les voy a hablar de todas las generaciones porque siento que eso es quitarle mucho de novedoso a la hora de leerlo. Les voy a hablar simplemente de lo que son las 2 primeras generaciones, pues porque son como la base pues de la familia. Entonces tenemos el matrimonio Buendía y Guarán como tal, que es José Arcadio Buendía, se casó con Úrsula y Guarán, y ellos son básicamente los fundadores de Macondo. Y tenemos que José Arcadio Buendía es un personaje, para mí fue uno de mis personajes favoritos, un personaje muy curioso, muy terco también, un poquito obsesivo a veces, pero la verdad es que me gustó mucho pues por el tema de la curiosidad. José Arcadio es un personaje que cuando se le mete una idea en la cabeza se clava de lleno en esa idea y la trabaja y busca la forma como de resolver sus hipótesis. Entonces eso es algo bueno, pero no de la forma en la que José Arcadio lo hace, porque él se obsesiona y a veces deja todo de lado por meterse en sus cuentos, y eso es algo que es bastante recurrente. Entonces ese es José Arcadio Buendía. Y por otro lado está Úrsula y Guarán, que Úrsula y Guarán es una mujer fuerte, echada para adelante, berraca, firme, es como el polo a tierra de José Arcadio, y pues la verdad, excelente ama de casa, uno de los personajes principales, considero yo. Ella es definitivamente una de las protagonistas de esta historia. Siento que la verdad es que el matrimonio es una dupla muy buena y la dinámica del matrimonio me pareció muy chévere. Entonces ellos son como la primera generación, los Buendía y Guarán. Ellos son los que fundan Macondo. Y una de las cosas que a mí me gustó mucho de esta historia fue que nos cuentan cómo fue que nació Macondo, y nos cuentan un poco de por qué este matrimonio, ellos vivían en un pueblo y por una razón en particular que está conectada con otro libro, considero yo, pero no les voy a dar pues ese detalle. Llegan, hacen una travesía, empiezan una travesía, el matrimonio pues José Arcadio con Úrsula y otros matrimonios muy jóvenes también se van en una travesía buscando una tierra en la cual pues formar una nueva comunidad. Y es así como duran varios años en esa travesía. En medio de esa travesía nace el primer hijo de ellos, pero pues ahorita les hablo pues de los hijos de la primera generación. Pero es una travesía larga que los lleva hasta cierto lugar, hasta cierto
lugar cerca del río. Y me acuerdo mucho que cuando yo leía, bueno, esto me pareció muy interesante porque resulta y pasa que es algo como muy bíblico. A José Arcadio en un sueño se le aparece a alguien, bueno, no lo dicen, pero es en un sueño que le dicen que se quede en ese lugar porque ahí va a estar el pueblo y que el pueblo se va a llamar Macondo. Entonces esto es re bíblico. Y claro, entonces él cuando se despierta dice, bueno, nos vamos a quedar aquí, se va a llamar Macondo, y empiezan a establecerse como una aldea, porque eran menos de 300 personas, todas menores de 30 años, nadie se les había muerto, o sea, una comunidad totalmente nueva. Y José Arcadio, a pesar de que Macondo no tiene establecido como un gobierno como tal, se sabe que José Arcadio es como el líder, fue el que guió la comunidad, y cuando se establecen en lo que va a ser Macondo, es el que se encarga de que todas las familias tengan las mismas condiciones. Es una persona pues justa, es una persona que quiere que todos tengan acceso a las mismas cosas, todos quedan a la misma distancia del río, todos van a estar como con las mismas condiciones. Eso es algo que pues a mí me gustaba mucho el personaje. Y bueno, básicamente es donde se asientan, y entonces ahí ya les voy a hablar un poquito acerca de lo que es la segunda generación. La segunda generación pues son los hijos del matrimonio de José Arcadio y de Úrsula. Y aquí tenemos entonces al primer hijo, el hijo mayor, el primogénito, que nació, él fue el que nació en medio de la travesía, antes de llegar a Macondo. Y aquí viene otro de los detalles a tener en cuenta cuando se lee 100 años de soledad, y es que al hijo le ponen por nombre José Arcadio, y esto se va a volver algo muy recurrente en el transcurso de la historia, porque resulta y pasa que vamos a ver que los Buendía todos se van a llamar igual básicamente. Por eso es que cuando se está leyendo 100 años de soledad, una de las recomendaciones que se da es tener un árbol genealógico a la mano, o hacer uno o descargar uno de internet, porque como es la historia de una sola familia, pues ya uno se puede enredar, y Gabo le añade su detallito haciendo que los hijos de los hijos de los hijos todos se llamen igual básicamente. Entonces tenemos que el primer hijo se llama José Arcadio, y este primer hijo, el mayor, de inmediato nos dicen es el hijo pues físicamente es grande, es fuerte, y a manera de como su personalidad es parecida a su papá, en que es también como muy terco, es muy voluntarioso, pero no es imaginativo, no es curioso como su papá. Él es simplemente pues muy voluntarioso, es como esa es su característica principal. Y tenemos de que luego cuando llegan a Macondo, un par de años después, nace el segundo hijo, que es Aureliano. Y Aureliano, desde el inicio, pues Aureliano es uno de los personajes principales también. Aureliano desde el inicio también nos dicen, Aureliano se parece a su papá en cuanto a que es muy curioso también, pero es introvertido, es callado. Él tiene una particularidad, creo que pues, o sea, este libro hace parte del género de realismo mágico, y eso se ve en muchas cosas. Una de las cosas, por ejemplo, nos hablan de que Aureliano aparentemente, pues no es que tenga visiones, él tiene como que desarrollado un sentido de que él presiente algunas cosas que van a pasar. Entonces, y eso es algo que es muy importante para su personaje en el futuro. Se convierte en un personaje muy importante porque es el que después se va a conocer como el coronel Aureliano Buendía. Y el coronel Aureliano Buendía, pues, o sea, a todas las personas que estamos familiarizadas con Gabo, así uno no se haya leído 100 años de soledad, uno ha escuchado acerca del coronel. Lo ha escuchado en otros libros, o sea, en todos los libros que yo me he leído anteriores, antes de llegar a 100 años de soledad, ya hacían como mención del coronel. Y no solamente eso, sino que el coronel, pues es, o sea, con el coronel es que empieza el libro en realidad. Es más, aquí detrás, en la parte de atrás del libro, nos dicen lo que es la primera frase del libro, que para mí es una de las mejores primeras frases con las que se puede empezar una historia. Porque empiezan es con el coronel Aureliano Buendía frente al pelotón de fusilamiento, y es estando allí que el coronel se acuerda
de la primera vez que su papá los llevó a él y a su hermano mayor a conocer el hielo. Y es ahí donde, o sea, gracias a eso es que como que volvemos al pasado y entonces empiezan a contarnos la historia de Macondo y de los Buendía. Y acá, pues, ya que mencioné el tema del hielo, pues mencionar, este es un punto pues muy importante también de Cien años de soledad. Y es que cuando ellos llegan y fundan Macondo y pues se establecen en la aldea, un día llegan como una caravana de gitanos. Y llega una caravana de gitanos y llegan con una cantidad de cosas, como si montaran como un tipo de feria. Ellos traen cosas como que son novedosas. Y recordemos que Macondo es un pueblo que está aislado de la civilización. Entonces todo lo que los gitanos traen es novedoso para ellos. Y el líder de los gitanos es un hombre llamado Melquiades. Y Melquiades es un personaje, la verdad creo que también podría considerarse uno de los personajes principales. Se vuelve súper amigo de José Arcadio, del papá. Y es el que como que le da muchos regalos, entre esos un laboratorio de alquimia. Es el que le trae muchas de las ideas con las que José Arcadio se obsesiona. Entonces, y es un personaje pues que de verdad es muy, muy importante. Ahí es donde tenemos los dos hijos mayores, pero luego José Arcadio y Úrsula tienen un tercer hijo que es una hija y se llama Amaranta. Y también llega en un momento de la historia, llega de la nada, aparece una niña de 11 años, llega con una carta o algo así a la casa de José Arcadio y de Úrsula diciendo que pues necesita que la reciban porque se ha quedado huérfana y que aparentemente es una familiar lejana de ellos. Ellos no reconocen quiénes son supuestamente los papás de esta niña, pero ellos la aceptan y esta niña se llama Rebeca. Yo la menciono aquí porque es como si fuera parte de esa segunda generación. En edad creo que es un poquito mayor que Amaranta, pero pues por lo demás considero que es parte de la segunda generación. Y es un personaje que también es importante. Este personaje ya lo habíamos conocido en realidad antes. Para los que vieron mi video de los funerales de la mamá grande, ahí hay 2 cuentos en los que se menciona a Rebeca. Y entonces una de las cosas que disfruté mucho en medio del proceso de leer este libro es que nos conecta con las historias ya de la hojarasca, de los cuentos de los funerales de la mamá grande, donde ya nos habían presentado a Macondo en determinados momentos. Y esa fue una de las cosas que me gustó mucho, ¿no? Como que encontrarme de nuevo con esas historias, darme cuenta por fin si eran antes o después de lo que sucedía en Cien años de soledad. Fue precisamente en una de esas historias de uno de los cuentos, bueno, 2 de los cuentos en realidad, cuando conocimos a Rebeca. Y yo sí decía, a mí ese personaje se me hace familiar. Y claro, es que es un personaje de Cien años de soledad. Y entonces siempre muy chévere encontrarse como con esa conexión. Otra cosa es que durante los 100 años de la historia llegaron varios padres. Y esos padres que llegaron a Macondo, todos los hemos conocido en otras historias. Entonces estaba el padre Ángel, el padre Antonio Isabel, el cachorro, el padre que le llamaban el cachorro fue el mismo que llegó a Macondo el mismo día que llegó el médico de la hojarasca. No sé si se acuerdan de ese. Esa fue una de las cosas que disfruté mucho en el proceso de lectura, poder conectar de nuevo con esas historias y esos personajes. Y básicamente esa es como la segunda generación de los Buendía. Otro detalle que pues quiero hacer mención aquí, que creo que es muy importante pues como tenerlo en cuenta, es un tema que también se vuelve recurrente, que es el tema de los incestos. Pues ahí mismo también en la parte de atrás del libro lo dice. Es una historia que tiene varios momentos como de incesto. El incesto son relaciones sexuales con personas que comparten como el mismo vínculo sanguíneo. Y en esta historia eso es algo común. Y es algo común aún desde la primera generación. Hay un momento en el que nos cuentan que Úrsula y José Arcadio son primos lejanos. Pero todo este tema del incesto como cobra cierta importancia es porque
Úrsula le tiene pavor a la posibilidad de que por tener relaciones incestuosas los hijos salgan deformados, específicamente con cola de cerdo. Entonces eso es algo que se vuelve ciertamente recurrente, especialmente porque en el transcurso de la historia se dan unas relaciones incestuosas. Eso se podría decir que es cuanto a personajes que pues son como importantes. Ahora les voy a mencionar un poco acerca de un par de situaciones como que las más importantes que suceden dentro de la historia y entre las que giran un poquito la historia de la familia precisamente. Entonces yo diría que hay dos situaciones que se presentan que son importantes. Uno es que pues cuando ya están adultos los muchachos, especialmente José Arcadio y Aureliano, en medio de todo eso, se presenta una guerra civil en el país. Y a pesar de que Macondo está aislado, la guerra también llega ahí. Y es la guerra entre los liberales y los conservadores. Cuando uno conoce a Aureliano, la verdad es que uno no se lo imagina como coronel. Pero pues la historia nos cuenta que precisamente, o sea, una cosa que sí es Aureliano es que no le gustan las injusticias. Y en medio de la guerra se dan unos temas de corrupción, aunque a Aureliano no le gusta nada, y eso es lo que de alguna otra forma lo lleva a que se meta a la guerra y que se vuelva el líder de los revolucionarios. Entonces, y gran parte de la historia revuelve un poco en lo que es la guerra, cómo la guerra afecta a la familia, al pueblo y todas las consecuencias después de eso. El otro momento que también es importante es lo que es la llegada de la compañía bananera a Macondo. El tema de la compañía bananera siento yo que es uno de los puntos que más se reconocen cuando uno escucha hablar de 100 años de soledad o de Macondo. Y es un punto muy importante en la historia porque llegan los gringos a Macondo, se dan cuenta que es una tierra fértil para el banano y instalan su compañía bananera. Y esto va a traer muchos cambios dentro del pueblo. Suceden, yo creo que muchos años pasan pues en medio del proceso con la compañía y es una de las situaciones que más afectan la historia de tanto de la familia como de Macondo como tal. Entonces pues sí, yo diría que si hay dos eventos importantes dentro de 100 años de soledad son esos dos eventos. Suceden muchísimas más cosas, pero esas son definitivamente como las más centrales. Y pues la verdad es que creo que todo lo demás que diga puede ser spoiler, entonces voy a detenerme acá antes de pasar a la sesión de spoilers. Simplemente como para mencionar que hay una razón por la que esta es la historia más famosa de Gabo, y es que es simplemente una historia espectacular. Lo que Gabo logró hacer con el libro, con los personajes, con la forma en la que narra todo, es algo que no tiene repetición. Es una locura de verdad, pero una locura espectacular. Es un libro que yo me disfruté leyendo de una forma impresionante. Es un libro que muy seguramente me lo volveré a leer en cualquier momento porque es muy bueno. Y que a pesar de que a uno al inicio le puede dar un poquito de susto porque es mucha información, son muchos personajes y todos con los mismos nombres, si uno se le dedica a leer con conciencia y si se puede con notas, tomando notas y con el árbol genealógico, o sea, es una historia buenísima. Entonces, yo la recomiendo completamente. Creo que es un libro que todas las personas deberían de leerse por lo menos una vez en la vida. Y pues nada, entonces voy a aquí para los que de pronto quieran leerlo, no se lo hayan leído, para que vayan y lo hagan. Voy a empezar a hablar un poquito ya de spoilers como tal. Entonces, esta historia tiene una cantidad de spoilers, pero la verdad voy a hablar de los detalles que tuvieron algún tipo de impacto en mí personalmente. Primeramente, creo que toda la historia del coronel Aureliano Buendía, yo no me acordaba
para nada de cómo se daba la historia de él. Y cuando uno lee esa primera frase, o sea, yo la verdad lo que me esperaba era que yo iba a ver cómo fusilaban al coronel, la verdad. Pero para mí fue una de las mayores sorpresas encontrarme con que el mismo Gabo, antes de que llegáramos a ese punto, hablara de cómo el coronel había sobrevivido a una cantidad de intentos de asesinato, incluyendo el fusilamiento, que cuando llegué al fusilamiento, o sea, la forma en la que él se libra de eso, o sea, la verdad es que yo no me acordaba de eso y para mí fue una sorpresa. Yo pensaba que él moría en ese momento y entonces, pero pues me dio gusto de que no, a pesar de que uno ve un poquito como la decadencia del personaje, no en mal sentido, sino cómo el personaje cambia y lo hace después de la guerra y el final del personaje. De todas formas siento yo que Gabo hizo un trabajo espectacular construyendo ese y todos los demás personajes. El coronel yo no consideraría, la verdad es que no lo considero uno de mis personajes favoritos. Eso sí de pronto puede ser un poco más subjetivo. Una de las cosas que a mí más me impactó fue la obsesión en la que él cayó con Remedios, la que fue pues, su esposa, porque era una niña, es que era una niña. Y ese tema, o sea, yo no me acordaba que iban a tocarse, o sea, una cosa es el incesto, que obviamente también la verdad es que cada vez que sucedía como una relación incestuosa, obviamente yo también era como que ¿qué está pasando? Pero la verdad es que el tema de la pedofilia por parte de Aureliano con Remedios, esa parte definitivamente me impactó bastante. Entonces pues bueno, inicialmente él, pues porque considero que igual es uno de los protagonistas. En general con el tema de los incestos en particular, una de las cosas que me parecía muy curiosa era ver cómo era muy cíclico, ¿no? Y aquí se aplica mucho lo que Úrsula decía, que la historia de los Buendía no, o sea, parecía que no avanzara, sino que se moviera en círculos. Porque, o sea, sí me parecía muy curioso que siempre cuando se hablaba de una relación incestuosa era de la tía con el sobrino, o sea, siempre. Y muy curioso también que compartían hasta nombres, ¿no? Las dos veces que sucedió era la tía se llamaba Amaranta y el sobrino se llamaba Aureliano. Entonces eso me pareció muy curioso también ahí en ese tema. Eso en cuanto al tema de los incestos. Otra cosa que me gustó mucho fue, o bueno, que me impactó más bien, fue pues la parte de las guerras. Pues la verdad pues no tanto. Creo que me impactó mucho más todo el tema de la compañía bananera. Esa es como la cuarta generación porque es con los gemelos, ¿no? Pero la forma en cómo se desarrolla todo, que o sea, todo empieza relativamente bien, pero luego la compañía se empieza a aprovechar y cuando los empleados deciden levantarse, pues la compañía toma una decisión bastante drástica. Todo ese escenario de lo que fue la huelga y lo que nos cuentan que vivió José Arcadio, el gemelo, pues cuando estuvieron en la estación y que asesinan a todas las personas que estaban en la estación y luego cargan con los muertos en el tren y los mandan al mar. Si bien todo ese tema de la matanza pues me pareció bastante trágico, creo que lo peor fue cómo la compañía al final se salió con la suya y logró, según eso, borrarle la memoria, o sea, básicamente al pueblo, y borrar de la historia eso, y se salió con la suya al final. Eso me pareció súper trágico, sobre todo, o sea, de ver cómo el poder de las maquinarias puede lograr ese tipo de cosas. Entonces la verdad es que esa me impactó bastante. Creo que definitivamente fue uno de los puntos de la historia que más me impactó. También, bueno, ¿de quién más podemos hablar acá? Bueno, de Remedios la Bella. Eso también me pareció tan... el final... Bueno, todo lo que sucedía con Remedios la Bella, ¿no? Un personaje muy curioso que hacía que los hombres se murieran, literal,
por ella, y la forma en la que termina el personaje, que también otra vez me pareció muy bíblico, como simplemente se va yendo, volando, llevándose las cortinas, las cobijas de Fernanda. Esa la verdad es que también fue, o sea, realismo mágico en su más pura expresión. Y luego, pues, ya que lo mencioné, el personaje de Fernanda, que para mí odié ese personaje. Siento yo que si este libro tiene una villana, pues aparte de la compañía bananera, es Fernanda, definitivamente. Fue un personaje que llegó y cambió por completo el curso de la historia también. Lo primero que no me gustó es que haya llegado y haya tomado el lugar de Úrsula, o sea, inmediatamente me disgustó. Pero aparte, como empezó a cambiar todas las costumbres, y a despreciar todo lo que significaba, pues, los buen día. La verdad es que fue un personaje que no me gustó, y aparte de eso, que no considero que haya sido buena madre, para nada. Entonces la verdad es que el personaje de ella no fue mi favorito. Y luego, pues, o sea, creo que de todo lo que ella hizo, lo que más me impactó fue lo que le hizo a la hija, a la Meme, cuando pues estaban sus amoríos con Mauricio Babilonia. Esa historia, esa relación tan trágica, la verdad, que me recordaba mucho a Romeo y Julieta, y de cómo por culpa de la mamá de ella, pues le pasa a Mauricio pues lo que le pasa, y acaba básicamente con la hija con la vida de la hija también. O sea, la verdad me pareció, fue ahí definitivamente donde me dejó de gustar ese personaje. O sea, si me gustaba un poquito todo lo que le provocó a la Meme con Mauricio, me mató, pues. Pero me pareció muy chévere, porque una de las cosas que no me acordaba era el tema de las mariposas amarillas. La forma en la que Gabo nos introduce el tema de las mariposas amarillas con Mauricio Babilonia, espectacular. Uno de los detalles que definitivamente más me gustó fue cómo incluyó todo el tema de las mariposas amarillas dentro de la historia. Entonces, eso, y otra cosa que me pareció súper impactante fue que al final sí se cumpliera el peor temor de Úrsula, que fue que naciera un buen día con cola de marrano. O sea, creo que era de esperarse de alguna u otra forma, pero me pareció también como muy trágico, como muy tragicomedia, pues, la forma en la que se dio, porque es que ya no habían, o sea, Úrsula fue la que siempre como que intervino en esas relaciones que como que tenían su tema del incesto, precisamente para evitar que eso pasara. Y justo en la generación en la que ya nadie sabía de eso, o no lo tenía presente, viene y sucede. Entonces, pobre Úrsula. Y bueno, que otra cosa que me encantó mucho fue el detalle de los fantasmas, de que tanto Úrsula como José Arcadio seguían, sus espíritus de alguna u otra forma seguían deambulando en la casa, como otros personajes los veían también. Y pues ya como para finalizar y cerrar el video, pues creo que es muy importante hablar acerca del final. La forma en la que termina el libro creo que es uno de mis finales favoritos. Como todo conecta desde el inicio con Melquiades, que él sabía lo que iba a pasar con Macondo, cómo empezaba, cómo terminaba, y que había dejado todo escrito en esos pergaminos, pero que solamente Aureliano Babilonia iba a ser el que iba a lograr traducirlos, y que solo cuando él lo hiciera era que, o sea esa conexión y la forma en cómo como Gabo nos pinta ese paisaje, ese momento, que Aureliano se da cuenta cuando ya se ha acabado todo, cuando ya se le murió su amor, teniendo al bebé con cola de marrano, y cómo él descubre la última pieza que le faltaba, cómo empieza a leer lo que fue la historia de la familia, y en su curiosidad
por saber cómo iba a morir él, la curiosidad por saber el futuro, empieza a avanzar y se da cuenta que en realidad no va a haber futuro, porque en ese preciso momento llega como un ciclón que está acabando con Macondo, está acabando con el pueblo. Entonces y la forma en la que termina a mí se me erizó, la verdad, la piel, como uno ya sabe que está terminando así, y como Gabo dice, es que cuando él termine de leerlo, como ahí se habrá acabado todo. Creo que aquí me gustaría mucho mencionar es la conexión que pude hacer, y no lo mencioné en la otra parte porque siento que es un spoiler, con los funerales de la mamá grande. Para los que ya se hayan leído ese cuento en especial, ese cuento se supone que sucede en Macondo, ¿no? Ese fue el único cuento que yo quería como también encontrar la conexión y no la encontré, pero fue algo que entendí un poco, o bueno, tengo una hipótesis, ya después de haber terminado 100 años de soledad. Con el final de 100 años de soledad, básicamente nos dicen que se acabó Macondo y se acabó los Buendía. En los funerales de la mamá grande nos hablan de que ella es la soberana de Macondo. En ese cuento no nos hablan nunca de un Buendía, y creo que eso va conectado en la historia cuando nos hablan de los funerales de Melquíades, de cómo habían sido los más grandes hasta, y ahí nos dan como esa pista, hasta cuando casi un siglo después se hacen los de la mamá grande. Los funerales de la mamá grande aparentemente es la única historia en Macondo que es después de 100 años de soledad. Y lo que yo imagino es que en algún momento el pueblo se reconstruyó, pero se empezó de cero de nuevo, ¿no? Y ahí es donde entra la mamá grande, pues. Y se cumplió de alguna otra forma la profecía de Melquíades, de que se acabó la familia Buendía y nadie, o sea, quedaron completamente en el olvido. Todo lo que le pasó a ellos es algo que nunca se va a volver a repetir. Entonces, la verdad es que, pues ya para terminar el video, o sea, no tengo palabras, es uno de mis libros favoritos definitivamente, fue una experiencia de lectura espectacular. Definitivamente un libro que merece leerse muchas veces. Gabo definitivamente se fajó con esta historia y hizo un trabajo espectacular. Y pues nada, simplemente pues así fue como me fue a mí leyendo 100 años de soledad. Espero que si ya se leyeron la historia me compartan cómo les fue, qué les pareció. Invitarlos a que me sigan acompañando porque pues yo voy a seguir leyendo los libros de este señor, entonces para que sigamos viendo cómo nos va y si de pronto nos volvemos a encontrar con Macondo. Espero que estén muy bien, que lean mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.